La psicología transpersonal. A mediados del siglo XII, la psicología estaba dominada por dos principales escuelas, el conductismo y psicoanálisis, pero ninguna cumplía con las satisfacciones de acercarse a la psique humana, así que condujo al desarrollo de la psicología humanista, conocida como la tercera fuerza, por oponerse a las demás. Su portavoz, Abraham Maslow. El principal problema con el conductismo fue los estudios con ratas y animales, que sirvió solo para identificar lo que compartimos en cuanto al funcionamiento humano. De este modo, este estudio dejó al lado los aspectos básicos del funcionamiento humano, como el amor, la autoconciencia, la determinación propia, la religión, el arte, etc. En cambio, el principal interés de la psicología humanista, la tercera fuerza de Maslow, trataba el contenido humano. En cambio, con el psicoanálisis de Freud, Maslow criticó por las conclusiones sobre la psique humana, principalmente a través de los estudios en psicopatología. En cambio, el humanismo se centraba en el estudio de poblaciones sanas, incluso personas que mostraban un funcionamiento supranormal en varias áreas. A pesar de la popularidad de la psicología humanista, sus fundadores Maslow y Sutich quedaron insatisfechos con respecto al marco conceptual que habían creado originalmente. Fueron cada vez más conscientes de que habían dejado fuera un elemento extremadamente importante, la dimensión espiritual de la psique humana. Es así que en 1967, un pequeño grupo de trabajo en el que estaban incluidos sus fundadores se reunió en el Parque Menlo, en California, con el objetivo de crear una nueva psicología que hiciera honor a todo el espectro de la experiencia humana, incluidos los diversos estados poco comunes de conciencia. Maslow y Sutich aceptaron la propuesta de Grove y llamaron a esta nueva disciplina psicología transpersonal. La psicología transpersonal, o la cuarta fuerza, se centraba en las principales ideas equivocadas de la psiquiatría y la psicología establecida con respecto a la espiritualidad y la religión. También respondía a las importantes observaciones de las modernas investigaciones sobre conciencia, así como a otros campos para los que el existente paradigma científico no tenía una explicación suficiente. Hablemos de Claudio Naranjo. Su nombre completo, Claudio Benjamín Naranjo Cohen. Él nació en Valparaíso, en el país de Chile. Nació el 24 de noviembre de 1932. Desde muy pequeño él tuvo un afán por la música, exclusivamente con el piano, y llegó a estudiar en el Conservatorio Nacional. Sin embargo, lo dejó por estudiar medicina. Después de conseguir el doctorado, fue contratado por la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile para formar parte del personal del Centro de Estudios de Antropología Médica. Tiempo después, esta universidad le brindó la oportunidad de viajar a Estados Unidos para explorar el campo del aprendizaje perceptual. Allí consiguió una beca Fulbright, la cual le permitió pasar una temporada dentro de Harvard. Gracias a los estudios, investigaciones, trabajos e incluso múltiples libros, el doctor Claudio Naranjo pasó a ser un reconocido psiquiatra, escritor, maestro y conferenciante de renombre internacional, ya que es considerado un pionero dentro de su trabajo experimental y teórico, debido a que fue un psiquiatra que integró la psicoterapia y las tradiciones espirituales. También desarrolló diferentes aportes. Uno de esos aportes fue la psicología de los eneatipos, que es ante todo una práctica fundamental en la comprensión e integración de un rasgo principal neurótico de la personalidad. Otro aporte es que fundó el programa SAT, el cual quiere decir Seekers After Truth,
Este programa tiene como propósito llevar a cabo un proceso psicoespiritual, el cual abraza tanto el aspecto terapéutico como también el contemplativo. También fue un gran divulgador de los conocimientos de múltiples tradiciones espirituales e incluso hizo una adaptación de las mismas para los buscadores del siglo XXI. Y como último aporte, les puedo decir que ha desarrollado la integración de la meditación como herramienta psicoterapéutica, lo cual esto le llevó a tener gran fama y reconocimiento a nivel internacional. La psicología transpersonal en el mundo. El mundo en el que vivimos requiere de ciertos parámetros para comprobar la existencia de las cosas que nos rodean y nos contienen. Para demostrar que un fenómeno existe, este tiene que ser medido, evaluado, verificado y validado con criterios determinados por la corriente principal del conocimiento. Para que una persona sea relevante, las medidas para valorar su influencia deben estar de acuerdo con cuantificaciones económicas, financieras, etc. Dime cuánto posees y te diré quién eres. Antes que nada, cabe aclarar que la psicología transpersonal no es privativa de ninguna corriente psicológica. No obstante, desde la perspectiva transpersonal, el psicoanálisis freudiano ha sido fundamental al incluir la idea del inconsciente. Para la psicología transpersonal, salud no es lo mismo que normalidad. Normalidad es el estado de la conciencia en el que se encuentra la mayoría de los individuos, derivado de los requerimientos del entorno social, la cual, en gran medida, sacrifica su desarrollo y su realización plena para satisfacer los requerimientos del orden social. Tiene como consecuencia una pérdida del equilibrio emocional y mental, fenómeno que Sigmund Freud definió como neurosis. Las neurosis son una serie de mecanismos de defensa y adaptación con los que el individuo trata de enfrentar la ansiedad y la angustia, productos de la decepción y la frustración de no poder consumar sus deseos de autorrealización, principalmente los aspectos sexuales y espirituales. Entre otros, la autorrealización se refleja por consiguiente en un desarrollo saludable del ser humano, por lo que la psicología transpersonal promueve, entre otros aspectos del potencial humano, el desenvolvimiento de la dimensión espiritual a través de las experiencias místicas, trances sistemáticos y vivencias metafísicas o parafísicas. Conclusiones grupales. Si el mundo o el pueblo necesita saber o afirmar de la existencia de un fenómeno, primero estas personas deben pasar por ciertos filtros, y esto, al final del camino, debe ser verificado por ciertas ciencias que lo acrediten. Caso contrario, no podemos ir por la vida explicando un tema sin su debida fundamentación. Si hablamos de psicología transpersonal, no podemos afirmar que somos o estamos saludables y decir que nuestra vida va con normalidad. La normalidad va más allá de ser saludables. Para decir que estamos normales, hablamos seriamente del entorno social en el que vivimos y mediante cómo nos desarrollemos dentro de este entorno. Podemos darle una etiqueta de normal a la forma de vida de un ser humano. Para nosotros enfocarnos en la psicología transpersonal, debemos ir a los inicios de esta, en donde nos encontramos con el conductismo, el mismo que fue producto de estudios en ratas y animales. Este solo nos ayudó a evidenciar el comportamiento del ser humano y de esta forma cómo funciona el cuerpo y el organismo del ser humano, pero dejó al lado el entorno emocional, incluso la libertad de este mismo. Fue un inicio, pero no del todo su fundamento. Para esto, con la ayuda de la teoría humanista de Maslow, se logró concluir y fundamentar en estudios de la psicopatología. Con esto, se logra llegar a concluir que la psicología transpersonal se centraba en las principales ideas equivocadas de la psiquiatría y también la psicología establecida con respecto a la espiritualidad y la religión.